Bueno, ¿y qué tal estuvo esta Semana Santa, esta semana de descanso para ustedes? No, pues de descanso no tuvo nada. Tuvo necesidad de ir dejando trabajos. No, yo sí sentí que descansé un poquito porque estuve fuera de la ciudad unos días, pero luego me puse maluca, entonces ahí se acabó. Pero bien, súper bien. Me alegra. Bueno, ¿y de qué es que vamos a hablar hoy? De la psicología de la gestal, de cómo se fundó en Alemania. Y también cómo llegó a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, vean, sus principales fundadores fueron Wederman, Kafka y Kohler. Ellos se interesaron principalmente por la percepción, pero luego también por el aprendizaje, la cognición y la solución de problemas. De hecho, Weiderman, antes de que empezara todo esto, él ya se interesaba mucho por la solución de problemas y hacía experimentos a las personas. Sin embargo, siempre va a seguir siendo la misma canción, que a esto lo llamaron transpolaridad. Y Eh, Hanna, una pregunta, perdona, ¿qué es transpolaridad? La transpolaridad es esto, el hecho de cómo la melodía, a pesar de que esté tocada en claves diferentes o por instrumentos distintos, siempre va a seguir siendo la misma, a pesar de eso, de su transpolaridad, como su nombre lo dice. Ve cuáles son los principios de la Gestalt. Bueno, en el libro hablan de tres. Había escuchado que eran siete, pero los tres que dicen en el libro son el de la similitud, la proximidad y cierre, que ya los voy a explicar. Bueno, por otro lado, la psicología de la Gestalt también se guiaron bastante de las figuras de Edgar Rubin. Él creó estas figuras que son como de la percepción, son figuras ópticas. Dicen que en la copa usualmente las personas ven primero la copa que los dos rostros. Y pues nada, fueron figuras que apoyaron mucho esto de la Gestalt. Bueno, miren, lo que dicen en el de la similitud es que nuestra mente tiende a asociar las cosas parecidas o iguales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que normalmente lo que haríamos es ver cada hilera de las figuras. Entonces, esta hilera era de los triángulos, la de los cuadrados, círculos y así. No al contrario, no lo veremos horizontalmente, porque lo que hace la mente es asociar lo parecido o lo igual y crear como un conjunto con ello. Entonces, básicamente, todos estos principios nos van a hablar de cómo la mente ordena las cosas de una manera. Entonces, el otro sería el de la proximidad, ¿sí? Que es como agrupamos las cosas. Entonces, hay una parte del libro que habla de las estrellas y cómo le hemos dado nombres a las constelaciones, pues de las estrellas más agrupadas. Entonces, es lo que tendemos a hacer. Partiendo de esto, cuando vemos figuras, las mismas figuras tenemos también a agruparlas. Entonces no vemos todo esto como un conjunto, sino que las que están más próximas las vemos juntas. Entonces aquí diríamos que hay cuatro conjuntos de cuatro círculos, porque la mente tiende pues a agrupar las cosas. Y por otro lado, y me parece la más curiosa, es la de el cierre, que cuando te ponen figuras con espacios, nuestra mente tiende a buscar asociar con algo que ya conoce. Entonces, normalmente, como hay una parte del libro que habla de un señor que hace una imagen en base a, pues a él mismo, pues las personas que lo conocen de una lo asocian con él, pero las que no les cuesta más entender la imagen ya que no lo conocen. Entonces es eso, a partir de nuestra experiencia, de lo ya conocido, tendemos a rellenar estos espacios dándole sentido a la imagen. Entonces, por ejemplo, ustedes acá que ven en esta última imagen, Pues yo veo un perro. Yo sí, igual. entonces pues esta es de las más conocidas, siempre ponen el perro, el caballo y muestran pues cómo tendemos con la mente a darle un cierre a las cosas. Una cosa curiosa es que dicen que el hemisferio derecho está muy asociado con esto y que normalmente podemos ver un deterioro en él cuando nos cuesta más identificar la imagen. Entonces, cuando a una persona le cuesta más como identificar la imagen que no tiene cierres, dicen que puede haber un deterioro en el hemisferio derecho del cerebro.
Y sí, muchachas, como decía Hannah, pues, o sea, hay varios fundadores de esta psicología. Sin embargo, yo quiero hablar de Max Wertheimer. Bueno, él nació en Praga en 1880, estudió leyes en la Universidad de Praga y psicología en la Universidad de Berlín. Él se interesó en los fenómenos del movimiento y la percepción. Resulta que él en un viaje, bueno, no sé si ustedes cuando van viajando en carro o en algún vehículo miran el paisaje y ven que a lo lejos parece que los objetos se movieran. Bueno, él se preguntó por qué pasaba esto. Una pausa, voy a hidratarme. Bueno, sí, como les contaba, él se preguntó por qué pasaba esto y pues para estudiarlo él decidió comprar un estroboscopio. Era como el juguete de la época. O sea, no, para la sociedad no tenía relevancia, pero él lo vio de una manera distinta como un objeto de estudio, pues para estudiar el movimiento aparente y la percepción. Él se hizo muchas preguntas a través de esto y le preguntó al profesor Friedrich Schumann del Instituto Psicológico de la Universidad de Frankfurt, quien tenía un doctorado en física y era un duro en la percepción. Bueno, él pidió ayuda al profesor, el profesor no pudo responderle las preguntas, sin embargo le dijo que no dejara de estudiarlo y le presentó a los otros fundadores de la psicología de la Gestalt, que fue los que mencionó Hannah, que son Kurt Kafka y Wolfgang Köhler. Em, Ellos tuvieron varios experimentos. En su primer experimento en Frankfurt, Wertheimer utilizó el taquitoscopio para proyectar de manera sucesiva una raya vertical blanca y luego una raya horizontal blanca sobre un fondo negro. Schumann había reportado en 1907 que en ciertos intervalos de tiempo la raya blanca parecía moverse de la posición vertical a la horizontal. Entonces, Köhler, Kafka, Wertheimer y la esposa de Kafka describieron con exactitud la experiencia perceptual. Entonces reportaban que la rotación de cerca de 90 grados es imposible pensarla como una sucesión. O sea, no es la vertical blanca la que se mueve, sino que simplemente existe un proceso de transición y pues así estudiar en el movimiento aparente. En otra ocasión, Wardeman también encendía luces de manera sucesiva a través de dos angostas rendijas en una pantalla cuando las luces estaban separadas por intervalos más o menos de 50 a 60 milisegundos, parecían moverse de una posición a otra y a este fenómeno Weiderman lo llamó fenómeno phi, o sea, el estudio del movimiento aparente. Entonces, a intervalos más pequeños, ambas luces eran vistas como si estuvieran prendidas continuamente. En intervalos más largos, se veían de manera sucesiva. Pero en el intervalo óptimo, Weiderman reportó que el movimiento está presente obligatorio y característicamente en su naturaleza específica. Es decir, está dado de manera clara y espontánea y es siempre observable. Weiderman también describió el fenómeno phi como una experiencia psicológica que no es reducible a los elementos, es decir, o sea, que se debe estudiar de manera holística. Por otro lado, pues estos experimentos y este estudio del fenómeno phi desencadenó otros experimentos, como ejemplo el de Vittorio Benucci, que estudiaba el movimiento aparente, pero en una modalidad sensorial distinta. Benucci describió que cuando dos puntos sobre la piel son estimulados en una rápida sucesión, el intervalo es crítico. El estímulo parece moverse como en un arco a través del espacio, tomando la piel en los dos puntos de la estimulación. Esto es como si una pulga brincara de un punto al otro sobre la piel. De acuerdo con Benucci, la, el- la percepción del movimiento de la pulga es un proceso en dos etapas. Primero se envía el estímulo táctil y luego ocurre el proceso mental interno que resulta en la percepción del movimiento, pues que era lo que estudiaban. Benucci llamó a este proceso mental o acto producción gestal, pues por el estudio de movimiento y la percepción de esto. Por otro lado, George Bohm, quien ganó en 1961 el premio Nobel por su investigación sobre el mecanismo auditivo, hizo una serie de experimentos donde colocaba vibradores sobre las rodillas de sujetos con los ojos vendados. A cierta intensidad de vibración, ellos percibían como un punto fuente de vibración saltando de una rodilla a otra. Y esto lo llamaron un fenómeno phi táctil. Bohm también encontró que a ciertas proporciones los sujetos experimentan un punto de estimulación en el espacio entre sus rodillas.
Es decir, o sea, ellos experimentaban una clara sensación táctil proveniente de una ubicación espacial donde no habían receptores sensoriales. O sea, la percepción, es como el engaño, la percepción, es algo súper interesante. En 1972, Frank Gerald y Carrie Cherry, que son dos psicólogos, reportaron como un efecto similar al del Menucci, y donde encontraron que al aplicar estímulos eléctricos y mecánicos a ciertos intervalos de tiempo en partes separadas de la muñeca y el brazo, los sujetos, o sea, captan una suave progresión de salto en el brazo, como si un pequeño conejo estuviera brincando desde la muñeca hasta el codo. Si se conserva el ritmo original y se reduce el número de golpecitos, en cada lugar los brincos se vuelven más largos. Y si se incrementa el número, eh, los brincos se vuelven más cortos. Es claro que en los experimentos. Bueno, pero entonces hablemos ahora de Kuhler. Él también hizo bastantes aportes pues, relevantes a la psicología. Para contextualizarles un poco, resulta que Kuhler pues, fue nombrado director de la Estación de Investigación Antropoide en Islas Canarias. Entonces, bueno, él se va a estudiar un grupo de chimpancés un par de meses, pero pues era lo que lo había planeado porque no fue allí. ¿Y por qué no resultó? Pues porque mira, en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y Kuhler se quedó atrapado allá, imagínate. No te Sin lo puedo embargo, pues no fue creer. tiempo perdido ni desperdiciado, porque él lo implementó para hacer experimentos sobre el aprendizaje por insight, que es de lo que vamos a hablar, pues básicamente de aquí en adelante. Resulta que en ese momento el planteamiento de la postura dominante sobre el aprendizaje animal era la que había propuesto Thorndike, que básicamente hablaba de un ensayo y error que dependía de la aplicación de un premio, también conocido como reforzador o un castigo. Pero a Kuhler eso le parecía, pues no le parecía algo bueno. Él lo cuestionaba porque Thorndike había dicho que los animales pues no razonaban y aprendían de manera mecánica a través del refuerzo y el castigo. Entonces ahí empieza como esa lucha entre ambas posiciones, el condicionamiento operante y lo que Kuhler denominó como insight. Resulta que Kuhler hizo como varios experimentos iniciales con un pollo, un perro y un niño. Él consideraba que la solución inteligente tiene una característica que es la habilidad para dar una solución indirecta cuando la directa se encuentra bloqueada. Pero pues con esto él desarrolla la desviación en la que se plantea un problema porque el acceso directo a una meta está bloqueada. Y lo que tiene que hacer el sujeto es buscar una alternativa o pues tomar una desviación. Ve, Pau, ¿y él cómo hizo en el ámbito metodológico? Bueno, esto nos regresa al tema inicial, que era Kuhler atrapado en una isla experimentando con chimpancés. Resulta que esto fue pues más complicado para él porque los chimpancés demostraron ser muy inteligentes. El primer experimento que hizo consistía en dejar un racimo de bananos en el techo de una jaula y esperar a ver cómo buscarían solucionar la situación los chimpancés pues para poderlo agarrar. Como estaba tan alto, no podían saltar y cogerlo, siendo la altura pues la barrera de la solución directa. Y en esa, uno de los chimpancés, que se llama Chica, nota que hay como un andamio cercano al racimo que se estaba balanceando. Entonces se sube en él y logra pues agarrar los bananos. Pero tengo entendido que este experimento solamente duró 1 minuto. Entonces, ¿qué más hizo? Sí, solo duró 1 minuto. Bueno, pues los otros experimentos decidió complejizarlos un poco, por lo que les brindaba como herramientas para la solución indirecta. Entonces, ¿qué hizo? Puso los plátanos fuera de la jaula y les dejó como una barra de metal para poderlos alcanzar. Uno de los chimpancés vio pues los plátanos e intentó agarrarlos, pero no pudo por lo que estaban lejos. Entonces, pues X, o sea, siguió su vida, se echó normal y luego encontró la barra de metal a un lado y la utilizó para poderlos agarrar. Sin embargo, la razón que lo motivó a volverlo a intentar pues, fue que otros chimpancés intentaban agarrar el racimo y él dijo, eso es mío. Entonces, luego hizo como otra versión de ese experimento, haciendo que la barra estuviera dividida en partes y el chimpancé tuviera que unirlos para poder agarrar la comida. Entre varios intentos con uno que se llamaba Sultán, finalmente entendió que, pues el chimpancé entendió que debía unirlas y logró alcanzar los plátanos, pero pues ese experimento duró solamente 5 minutos. Entonces, lo que se podría decir es que toda la parte sustancial del experimento de Kuhler tuvo lugar como en los primeros 6 meses que estuvo en la isla, pero el resto del tiempo, que fueron muchos años, lo que hizo fue replicarlas y extenderlas. Esto hace que la inteligencia británica pues llegue a cuestionarlo y piense que todo era un plan de espionaje alemán, como si fuera ideal perder el tiempo en temas de guerra.
Finalmente, Kühler describe las propiedades del aprendizaje por insight así. Primero, que las soluciones se basan en una reestructuración perceptual del problema. Lo que se hace pues es percibir una solución. Segundo, este tipo de aprendizaje no depende de recompensas porque los plátanos de los chimpancés no era una recompensa, era un incentivo. Perdón. Y tercero, las soluciones por insight se caracterizan por la generalización de un problema a otro. Entonces, cuando uno soluciona un problema, es mucho más fácil darle solución a otros problemas que sean similares. Para las clases trabajadoras de Berlín. También organizó cursos de trabajadores de enseñanza de habilidades básicas. Perdón, en enseñanza de habilidades básicas. Sin embargo, las autoridades de la universidad los consideran un poco escandalosos, así que se opusieron a esos cursos. En 1916 se graduó con Stump como tutor, junto con George Elias Müller, que George y Stump los consideraba como los psicólogos más importantes del mundo, los psicólogos alemanes más importantes del mundo. En 1917 publicó un libro, El paisaje de la guerra, en el cual describe la experiencia de los soldados en la guerra, ya que ésta sirvió en la Primera Guerra Mundial. Lewin enfatizó que el espacio vital de un soldado es completamente distinto al de un civil, dando como ejemplo un camino. Entonces tenemos un soldado y un civil. Para un soldado, pues si se les presenta el mismo camino a tanto el civil como al soldado, este camino para el civil va a ser un lugar para una emboscada, mientras para un soldado este va a ser como un lugar para que se presente alguna emboscada, mientras que para el civil fácilmente puede ser un lugar en el que pueda estar con su familia y tener un día de campo muy, muy feliz. En 1918 regresó al Instituto de Berlín como colaborador de Wertheimer y Kochler y como amigo de Kafka, ya que le pareció atractivo el enfoque de la Gestalt de ellos dos. Ahora viene lo más interesante de todas las investigaciones de Lewin y que a mi parecer fue lo más importante en todo su trabajo. Lewin presentaba al individuo como un campo de energía, un sistema dinámico de necesidades y tensiones que dirige percepciones y acciones. La conducta en función de persona interactuando con un entorno. Cada persona se mueve en un campo psicológico que denominó como espacio vital. Este espacio vital contiene ciertos propósitos y valencias negativas o positivas. El objetivo era desarrollar una psicología topológica para mostrar la separación de una persona del mundo. Diagramó el espacio vital como un encierro en formas de siluetas de huevo, las llamadas curvas de Jordan. P y E forman el espacio vital del individuo y la curva separa el espacio vital del resto del mundo. Pues los trabajos de Lewin están repletos de este tipo de diagramas, ya que estos simbolizan sus intentos por describir las dinámicas de la conducta humana. Harry Murchison invitó a Lewin a contribuir con un trabajo para el próximo manual de la psicología del niño. El texto, Fuerzas ambientales en la conducta y el desarrollo del niño, pues Lewin en este criticó los enfoques estadísticos a la conducta del niño y las concepciones del niño promedio. Dijo que el modelo de un niño era un mítico estadístico. El espacio vital de un niño es pequeño debido a que pues, no tiene mucha experiencia en el mundo, pero a medida que va creciendo, ese espacio vital va aumentando. En 1932, Lewis Terman, un psicólogo estadounidense, lo invita a participar como profesor visitante en Stanford. De regreso en Alemania, concluyó que no podía vivir en una Alemania nazi, a pesar de ser veterano de la Primera Guerra Mundial. En 1933 renunció a la Universidad de Berlín, buscó ayuda de sus colegas estadounidenses. Robert Ogden, quien era director de la Escuela de Educación en la Universidad de Cornell, respetaba el trabajo de los psicólogos de la Gestalt. Lewin impartió conferencias en Cornell. Ogden, como un muy buen amigo de Lewin, llevó su situación en manos del presidente de la universidad, Livingstone Farrant, quien también era psicólogo y presidente del Comité de Emergencias en ayuda de los científicos y catedráticos alemanes desplazados. Con el apoyo de este comité, fue capaz
Ouden fue capaz de ofrecerle a Levin un nombramiento en la escuela de economía del hogar durante 2 años. Bueno, pasados los 2 años, ya en 1965, su nombramiento termina y éste se ve forzado a buscar un lugar en donde vivir, considerando dejar Estados Unidos para emigrar a Palestina. Encontró un lugar para él, en la Estación de Investigación para el Bienestar del Niño en la Universidad de Iowa. Sus primeros años en la Universidad de Iowa fueron felices y productivos. Levin atrajo a sus estudiantes y también empezó un grupo informal de discusión. Junto con sus estudiantes de Iowa, condujeron varios experimentos. Baker, Denbo y Lewin estudiaron los efectos de la frustración en la conducta de los niños. Utilizaron la hipótesis de diferenciación, la cual predecía que bajo condiciones de frustración la conducta puede llegar a ser diferenciada y el niño puede regresar a conductas más tempranas primitivas y menos constructivas. En otro experimento, Lewin y sus estudiantes investigaron los efectos de los estilos de liderazgo autoritario y democrático en la conducta de los niños. En un estudio, en un grupo de niños de 10 años, fueron reunidos después de la escuela para hacer unas máscaras teatrales. Se separaron en 2 grupos, en donde el primer grupo, el líder de este era muy autoritario, mientras que el otro líder era alguien democrático que tenía en cuenta las opiniones de los demás del grupo. Los diferentes liderazgos en el primer grupo, pues como se tuvo un líder autoritario, pues habían como muchas discusiones entre los niños, mientras que en el otro, pues sí estaban muy tranquilos. En 1945, junto con su grupo, el Centro de Investigación para Dinámicas de Grupo, decidió trabajar en 4 programas de área. Buscaban encontrar formas de incrementar la productividad del grupo y de contraatacar la bien conocida tendencia de los grupos a ser ineficientes y extraviarse de sus metas originales. Se diseñaron estudios sobre comunicación y la expansión del rumor. Exploraron áreas de percepción social y relaciones interpersonales, junto con estudios de membresía a un grupo y ajuste individual. Y por último, iniciaron estudios sobre el entrenamiento de líderes. Ya, por último, estuvo también involucrado en la formación de una segunda investigación, la Comisión de Interrelaciones de la Comunidad, más conocida como CIC. Esta espera organizar programas para combatir el prejuicio racial y religioso, confrontar asuntos sociales, estudiar los asuntos y hacer recomendaciones para su solución. En 1947, el 1 de febrero, muere de un paro cardíaco. Vean, me pareció súper interesante todos los temas de los que hablaron. Creo que con su ayuda también pude entender ciertas partes del texto que quizás pues cuando nos las leí no me quedaban tan claras. Me pareció súper interesante, la verdad. Sí, a mí también me pareció súper interesante todo lo que ustedes compartieron y espero que a las personas que nos están escuchando también les haya parecido súper interesante y que también hayan podido entender algunas cosas. Sí, entonces nos vemos en el siguiente Capítulo. Chao.